Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta de Enka Cocina. Hoy preparamos un rico y fresquito pastel frío de verano. Un pastel de atún, huevo duro, jamón, en fin, un pastel perfecto para toda la familia. ¡Empezamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son 12 rebanadas de pan de molde, 250 gramos de atún, media cebolla, un tomate, 2 o 3 lonchas de jamón dulce, un trozo de queso, 150 gramos de aceitunas, que las tengo separadas en 100 gramos y 50 gramos, porque los 50 gramos los usaremos para decorar el pastel, 70 gramos o una latita de maíz dulce, 5 huevos cocidos, tomates cherry y mayonesa. Me voy forrando un molde de 30 centímetros de largo por 12 de ancho con papel film. Podéis utilizar otro molde de otras medidas, simplemente tendréis que adaptar el pan al molde. Y continuamos preparando todos los ingredientes. Vamos a cortar en trozos pequeños el tomate, que por supuesto ya lo tengo lavado. Y en realidad este es un tipo de pastel que podéis preparar de muchas variedades, de jamón y queso, de atún y cangrejo, de gambas y marisco, y la verdad que todas están muy ricas y es un plato sencillo de preparar y fresquito para el verano. Cuando tengamos el tomate listo, lo colocamos en un bol donde mezclaremos todos los ingredientes para el pastel. Seguimos con la cebolla y también la cortamos en trocitos pequeños. Cortamos también los 100 gramos de aceitunas en rodajas. Recordad que tenemos otros 50 gramos de aceitunas reservadas que usaremos para decoración. También para dentro del bol que se van, y continuamos con el jamón dulce. Estoy utilizando 2 lonchas que ya veis que son bastante grandes, podéis utilizar más o menos lonchas, o incluso también podéis utilizar unos taquitos de jamón serrano. Y como estáis viendo, lo estoy cortando bastante desigual, no importa en absoluto que no esté perfecto. Y ahí para dentro del bol también se va. El siguiente paso serán los huevos cocidos. De los 5 que tenemos, solo voy a cortar en trozos pequeños 4. El otro huevo también lo reservaremos para decoración. Y ahí también en el bol. Y ahora simplemente nos queda agregar el maíz y el atún que tengo desmenuzado. Por último, aquí tengo un trozo de queso, que es el típico queso de bola, Edam, así que lo voy a rallar y también para dentro del bol. Y este es el queso que yo tenía y quería utilizar. ¿Que vosotros tenéis otro tipo de queso en casa y queréis utilizar? Pues sin ningún problema, incluso si es un queso de lonchas, lo podéis cortar como el jamón dulce. A continuación le vamos a agregar mayonesa. Voy a empezar con unas 3 buenas cucharadas de mayonesa y las vamos a mezclar bien. Si vemos que nos hace falta más, le vamos a ir agregando poco a poco hasta que tenga la consistencia que nos guste, pero procurar no pasaros de mayonesa para que no quede demasiado pastoso. Aquí le voy a ir agregando un poco más de mayonesa, que aún necesitaba bastante. Y ahora que para mi gusto ya está perfecto, os voy a dar una opción que es añadir un poco de mostaza, que le va a dar un toque delicioso. Volvemos a mezclar, ya veis que no he puesto demasiada, solo un poquito. Y ahora ya tenemos el relleno listo de nuestro pastel. Volvemos al molde y vamos a ir colocando una capa de rebanadas de pan de molde en la base. Si es necesario, recortamos una de las rebanadas para que el pan encaje perfectamente en el molde.
A continuación vamos a colocar una buena capa de relleno por encima. Y vamos a ir presionando para que quede todo bien compacto y no se nos desmorone el pastel cuando lo desmoldemos. Volvemos a colocar otra capa de pan de molde encima del relleno. Y otra de relleno por encima del pan. Y así vamos a continuar hasta que hayamos rellenado todo el molde, presionando el pan con el relleno para que se compacte todo. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Aquí vamos a colocar ya la última capa de pan de molde. Y con una cuchara me voy a ayudar para quitar el exceso de relleno que podamos tener por los bordes. Una vez listo, lo vamos a cubrir bien con más film transparente y lo vamos a llevar a la nevera por unas horas, unas 2 horas mínimo, o si queréis durante toda la noche. Yo lo voy a dejar un par de horas, así que antes de sacarlo de la nevera me voy a preparar los ingredientes para decorarlo. Y simplemente voy a usar los 50 gramos de aceitunas y las voy a cortar por la mitad. Y los tomatitos cherry también los voy a cortar por la mitad. Y ya llegó el momento de desmoldar el pastel y veréis que es muy sencillo. Apartamos el papel film y le vamos a dar la vuelta al molde en la bandeja donde lo vayamos a servir. Ahora con mayonesa vamos a cubrir todo el pan de molde como si estuviéramos cubriendo un pastel con buttercream. Nos ayudamos con una espátula o con la misma cuchara. Cubrimos también los laterales hasta que esté todo bien cubierto. Una vez listo, mirad, aquí tengo el quinto huevo y lo voy a rallar por encima del pastel. Cuando esté listo, agregamos los tomatitos cherry y las aceitunas por encima. Esta es mi decoración, vosotros os podéis poner más creativos y adornarlo como queráis. Y no me digáis que no tiene una pinta irresistible. Y como siempre voy a cortar un trocito para que lo veáis por dentro y lo voy a probar. La verdad es que este es un buen pedazo, podéis hacer trocitos más pequeños o más grandes, eso ya según el hambre que tengáis. Mirad cómo se ve por dentro, cómo se aprecian las diferentes capas y la pinta más buena que tiene. Y ahora ya a probar. Y entra muy bien, la verdad, está muy fresquito de la nevera y está buenísimo.
Y bueno, pues ya os dejo otro día más con una receta muy sencilla y rápida de preparar. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.